¿Qué pasaría si te dijera que Voltron, el defensor del universo, el robot de los 5 leones que marcó tu infancia, existe por puro accidente? No es una exageración, no es una metáfora. Literalmente un malentendido entre Estados Unidos y Japón en 1983, que mandó las cintas equivocadas al estudio equivocado, y ese error cambió la cultura pop de toda una generación. Y eso es solo el comienzo, porque la versión que tú viste de niño tenía escenas eliminadas de una tierra destruida por una guerra nuclear, combates donde los villanos competían a ver cuántas cabezas podían cortar, y un personaje principal que en la versión japonesa moría de verdad. No se iba de vacaciones a un planeta de recuperación, moría, y Webb lo convirtió en algo que podías ver a las 3 de la tarde entre comerciales de cereal. Esta es la historia real de Voltron. ¿De dónde viene? ¿Qué censuraron? ¿Qué versiones casi no existieron? ¿Y por qué en 2027 llega una película con Henry Cavill que se terminó de filmar apenas el año pasado? ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Retro Denny en YouTube. Si me sigues en TikTok ya sabes cómo es la cosa. Allá te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que es una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, no te olvides de suscribirte al canal, darle like, pícale a la campanita y todas esas cosas. Me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, bueno, pues ya te la sabes. Vámonos, gente. Para entender cómo nació Voltron, primero tienes que conocer a World Events Production, Webb, un estudio de animación y distribución fundado en 1980 en San Luis, Missouri por Ted Koppler, hijo del dueño de una cadena de televisión local. No era un gigante de la industria. No era Disney ni Hanna-Barbera. Era una empresa relativamente pequeña buscando su oportunidad. Y esa oportunidad llegó en 1983, cuando Ted Koppler fue a una convención de ciencia ficción y vio el metraje de series de un anime japonés. Robots gigantes, acción, diseñados increíbles. Vio el potencial de traer ese contenido a la televisión estadounidense. Webb hizo un trato para examinar 3 series de Toei Animation: Mirai Robot Daltanaus, Alvegas y Armor Fleet Darenger 15. El plan era hacer una trilogía, 3 versiones del mismo universo de robots gigantes. Pero aquí fue donde todo se torció, o más bien donde todo mejoró, pero fue por accidente. Koppler necesitaba las cintas maestras de Daltanaus para empezar la traducción, y así que pidieron a Toei que les enviara las copias. La descripción que dieron fue algo así como las que tienen al león, porque Daltanaus tiene una cabeza felina muy llamativa en el pecho del robot combinado. El problema es que Toei Animation entendió otra cosa y mandó algo completamente diferente: Beast King Go Lion, una serie de 1981 sobre 5 pilotos espaciales y 5 leones robóticos que se combinaban para formar un robot gigante. Cuando el equipo de Webb vio las cintas de Go Lion, la reacción no fue de molestia, fue de euforia. Ted Koppler vio esas cintas y tomó la decisión en el acto: olvídense de Daltanaus, nos quedamos con esto. Formó el equipo en Los Ángeles con Peter Keefe como productor ejecutivo y con Franklin Crawford como el director. Como no tenían manera de traducir el japonés directamente, Keefe y Crawford dedujeron los argumentos viendo las imágenes. Contrataron al escritor James Brewer para crear diálogos completamente nuevos y empezaron a editar el material. El resultado fue Voltron, Defender of the Universe, que se estrenó el 10 de septiembre de 1984. Pero el Voltron que llegó a tu televisión y a la mía y el Go Lion original eran cosas totalmente distintas. Go Lion, la serie japonesa original, no era un show para niños en el sentido en que, como lo era Voltron, era una obra de ciencia ficción oscura con contenido que hoy clasificamos fácilmente para audiencias adultas. La historia de Go Lion empieza más o menos de esta manera. En 1999, 5 pilotos espaciales japoneses regresan de una misión de exploración y encuentran que la Tierra ha sido destruida completamente por una guerra nuclear. Tokio es cenizas, no hay supervivientes, no hay hogar al que regresar. Inmediatamente son capturados por el Imperio Galra y enviados como esclavos al planeta Galra, donde son forzados a combatir en una arena, no en un torneo de robots. Ellos mismos peleando por sus vidas para entretener a los nobles de ese planeta. Todo eso desapareció en Voltron, la versión americana. Los pilotos simplemente llegan al planeta Arus como parte de una misión de la Alianza Galáctica. Los productores de Webb eliminaron los primeros episodios de
de Go Lion por completo y los reemplazaron con material nuevo. En el episodio 20 de Go Lion hay algo todavía más oscuro. La Tierra, ya destruida por la guerra nuclear, literalmente explota, desaparece del universo. Para los pilotos de Go Lion no hay absolutamente nada a que volver. En Voltron, esa escena fue editada y convertida en la destrucción de un planeta diferente, no la Tierra. Los productores de Voltron Legendary Defender, al revisar el material original de Go Lion para preparar su reboot, describieron lo que encontraron de manera muy directa. Lauren Montgomery dijo que el material original se acerca más a Game of Thrones y Joaquín Dos Santos agregó: había hombres golpeando mujeres, gente siendo decapitada. Era una locura. Todo eso fue eliminado o transformado para la versión americana. Los escritores de web tenían que mantener las escenas de acción visual, pero cambiar completamente lo que estaba pasando, solo con el diálogo. Crearon realidades alternativas con puras palabras. Un personaje mirando un cuerpo se convierte en alguien revisando un sensor. Una escena de cabos encadenados se convierte en prisioneros de guerra. Es un trabajo reestructural brutal que honestamente merece su propio video. Ahora, quiero hablar de un caso específico de censura y que es a la vez trágico y genuinamente cómico. En Go Lion, uno de los 5 pilotos, Takashi Shirogane, el segundo al mando, muere, de verdad muere, en el combate en los primeros episodios. Su muerte es uno de los momentos más impactantes de la serie japonesa y tiene consecuencias narrativas reales. La princesa Fala tiene que tomar su lugar como piloto del León Azul. En Voltron, ese piloto se llama Sven, y Sven no puede morirse porque en la televisión americana de 1984 los personajes principales simplemente no se morían en los shows infantiles. ¿Qué hicieron los escritores de web? Seb se quedó gravemente herido y fue enviado a un planeta llamado Ebb a recuperarse. El problema es que las escenas de Go Lion donde Shirogane está muerto, los funerales, los flashbacks, otros personajes llorando ya existían y los escritores americanos las usaron de todas formas, solo cambiando el diálogo para decir cosas como Sven está perfectamente bien en su planeta de recuperación, cosas así de ese tipo. Hay una escena también muy famosa donde Keith y Lance están llorando mirando hacia abajo, claramente en un funeral, mientras la voz en off explica alegremente que Sven está bien en Ebb. El desajuste es tan obvio que se ha convertido en material de análisis y chiste entre los fans durante décadas. Ahora, volvamos al plan original de web, porque había un plan mucho más ambicioso de lo que finalmente llegó a nuestras televisiones. La idea era una trilogía, 3 versiones de Voltron, cada una adaptada a una serie japonesa diferente. Voltron 1, Voltron 2 y Voltron 3. 3 equipos, 3 robots, un mismo universo compartido. Voltron 1 iba a ser la versión de vehículos, adaptando Armored Fleet Derringer 15. 15 vehículos divididos en 3 equipos, mar, tierra y aire, que se combinaban para formar un Voltron completamente diferente al de los Leones. Este se llamó Vehicle Force Voltron y efectivamente se produjo 52 episodios en 1984. Voltron 3 era la versión de los Leones, Go Lion, la que todos conocemos, y Voltron 2 iba a ser Gladiator Voltron, adaptando Lightspeed Electrolyte Alvegas, otra serie de Toei, 3 robots que se combinaban en uno. El diseño visual evocaba un gladiador romano. Matchbox, la empresa de juguetes que tenía la licencia, incluso llegó a producir y a vender el juguete de Voltron 2 antes de que la serie fuera cancelada. El juguete existe, la serie no. Bueno, pero ¿por qué se canceló? Porque Vehicle Force Voltron 1 no tuvo ni remotamente el mismo impacto que Lion Force. El público prefería masivamente a los leones. Los juguetes de los leones arrasaban, los de los vehículos se quedaban en las estanterías. Entonces Webb canceló Gladiator Voltron y en su lugar encargó a Toei 20 episodios adicionales de Go Lion, animaciones originales hechas específicamente para la versión americana. No eran adaptaciones, eran episodios nuevos. Y eso explica por qué el Voltron de los Leones era técnicamente Voltron 3, pero se estrenó antes que Voltron 1, y por qué Voltron 2 no existe como serie, pero existe como juguete. ¡Ay, güey, mi mente! Ahora,
Aquí te va el detalle que es relevante para los que crecimos en México y Latinoamérica. En muchos países de la región, el orden de transmisión fue al inverso de Estados Unidos. Primero llegó Voltron Vehículos, que sería Voltron 1, y después Voltron Leones, no al revés. Esto generó una confusión genuina en toda una generación de espectadores latinos. Muchos niños vimos primero los vehículos y asumimos que esa era la versión original y que los leones llegaron después como una segunda parte. Cuando alguien hablaba de Voltron sin especificar, dependiendo de tu país o de tu canal local, podías estar pensando en cosas completamente diferentes. De hecho, hay fans de mi generación, incluyéndome yo, que defendemos la versión de los vehículos con una intensidad que solo da el hecho de haber crecido con ella. Primero, no estamos equivocados en nuestra nostalgia, simplemente vivimos el universo de Voltron al inverso. Y aquí te va un dato sorprendente que incluso muchos de los fans más dedicados no lo conocen. Toda la música de Voltron es completamente original, creada específicamente para la versión americana. No usaron ni una nota del material musical de Go Lion o de Doringer. El libreto original fue compuesto por John Peterson y grabado en estéreo, lo cual en 1984 era extraordinariamente inusual para la televisión infantil. La FCC todavía estaba en proceso de aprobar el formato estéreo para transmisión. Cuando Voltron fue al aire y Webb apostaron por esa tecnología antes de que se convirtiera en el estándar. También se usaron actores del sindicato de actores de pantalla, conocido como SAG, para el doblaje, algo que el director Franklin Crawford descubrió después porque nunca se había escuchado que esto pasara en la animación infantil de la época. Voltron no solo fue un éxito, fue un fenómeno que redefinió el mercado de los juguetes de mediados de los 80s. La serie se mantuvo en lo más alto de las audiencias de televisión infantil sindicalizada durante 2 años consecutivos. Pero el verdadero campo de batalla no era la televisión, eran las estanterías de las jugueterías. Voltron llegó justo cuando Transformers estaba en su apogeo. Ambas franquicias competían directamente por el mismo dinero de los padres y los mismos sueños de los niños. Robots que se transformaban versus robots que se combinaban. Las dos eran adaptaciones de series japonesas y las dos llegaron al mercado americano casi simultáneamente, creando una guerra de robots que benefició a toda la industria del juguete. El éxito original de Voltron llevó a múltiples intentos de revivir la franquicia y la historia de esos intentos es la historia de cómo es casi imposible capturar 2 veces la misma magia, el mismo relámpago. En 1986, Webb produjo un especial llamado Fleet of Doom, donde los equipos de Lion Force y de Vehicle Force se unían por primera vez. Era un crossover que mezclaba animación nueva con material de ambas series japonesas. Para los fans que conocían ambas versiones, era un evento que nunca habían visto. Los dos equipos en un mismo escenario. En 1998 llegó Voltron, The Third Dimension o la tercera dimensión, completamente hecho en computadora con algunos actores originales de voz más Clancy Brown y Tim Curry en el reparto. A pesar de ganar un Emmy diurno por edición de sonido, la animación 3D de la época no convenció y se veía bien para 1988, pero los fans extrañaban el estilo visual de la serie original y la serie duró solo 2 temporadas. En 2011 intentaron de nuevo con Voltron Force en Nickelodeon, enfocándose en una nueva generación de pilotos junto a los originales. La recepción fue tibia, no era ni lo suficientemente nostálgica para los fans veteranos ni lo suficientemente fresca para los fans nuevos. Cada vez que alguien intentaba resucitar a Voltron se topaba con el mismo problema. La nostalgia es muy poderosa, pero también es muy exigente. En 2016 llegó lo que nadie esperaba que funcionara tan bien: Voltron Legendary Defender, una coproducción entre DreamWorks Animation y Netflix. Los productores fueron Joaquim Dos Santos y Laurent Montgomery, 2 directores y productores con currículos impresionantes en animación de acción. Y aquí quiero aclarar algo que dije en TikTok. Dos Santos y Montgomery no crearon Avatar ni Korra. Los creadores de Avatar son Michael DeMartino y Brian Chiotenzo. Lo que sí hicieron de Santos y Montgomery fue dirigir y producir ambas series a un nivel muy alto, que es exactamente por lo que fue su llegada a Voltron. Dos Santos había dirigido episodios de Avatar, The Last Airbender, y llegó a ser coproductor ejecutivo de The Legend of Korra.
Montgomery fue productora supervisora de Korra. El escritor principal, Tim Henrick, también venía de Avatar y Korra. Era prácticamente el mismo equipo creativo reunido para Voltron. Joaquín Dos Santos es también uno de los codirectores de Spider-Man Across the Spider-Verse de 2023, la película que ganó el Oscar y que redefinió lo que la animación puede hacer visualmente. No es casualidad que Legendary Defender se vea también. Cuando Dos Santos y Montgomery llegaron a Voltron, lo primero que hicieron fue ver el material original de Go Lion y quedaron impactados por lo oscuro que era comparado con lo que llegó a la televisión americana. Esa oscuridad, esa profundidad fue precisamente lo que quisieron recuperar. Legendary Defender corrió por 8 temporadas y 78 episodios entre 2016 y 2018. Construyó un universo narrativo de 10.000 años de historia, desarrolló personajes con arcos reales. También fue la primera versión de Voltron con representación LGBTQ explícita. Algo que generó tanto elogio como controversia, especialmente porque se manejó como el arco personal de Shiro. La serie demostró que Voltron no era solo nostalgia, era una franquicia con valor narrativo real que podía resonar con nuevas generaciones. Y llegamos al presente, o bueno, casi. En 2022 se anunció que se estaba desarrollando una película de acción real de Voltron con el director Rawson Marshall Thunberg, el hombre detrás de Red Notice en Netflix. En octubre de 2024 se confirmó que Henry Cavill se uniría al proyecto. ¡Ay, papacito! Esto es otro dato que también vi mal en TikTok, perdón. Mencioné que era Universal Pictures el estudio que estaba detrás de la película. El estudio correcto es Amazon MGM Studios. Importante saberlo porque hay mucha información mezclada en internet sobre este proyecto. Y otra cosa también que quiero aclarar sobre lo que dije en TikTok. Presenté a Cavill como el protagonista principal, pero en realidad es más interesante. El protagonista es Daniel Quintoy, un actor debutante que impresionó al estudio con su trabajo en West End londinense, donde fue parte de un proyecto de Tom Holland en Romeo y Julieta. Cavill tiene un rol secundario importante que después se confirmó como el Rey Alford. La confusión es entendible porque Cavill es el nombre más conocido del elenco. El elenco también incluye a Sterling K. Brown como Sarkon, a Rita Ora como Hagar. Las filmaciones comenzaron en diciembre de 2024 en Queensted, Australia, y terminaron en mayo del 2025. La película está programada para el 2027. Ahora, ahí te da una parte que es un poquito agridulce. Hay reportes de que Amazon podría lanzar la película directamente a streaming en lugar de un estreno en cine, lo que generó cierta controversia dada la magnitud del proyecto. Pero el hecho de que la franquicia siga generando este nivel de inversión con actores de ese calibre, con un director probado 40 años después del estreno original, dice algo muy claro sobre el peso cultural de Voltron. Entonces, ¿qué es Voltron al final del día? No lo sé, tú dime. Es el resultado de un malentendido que salió mejor de lo que nadie planeó. Es una serie japonesa oscura y adulta convertida en entretenimiento infantil con tanta habilidad editorial que la unión fue casi invisible para toda una generación. Es una franquicia que ha sobrevivido 40 años de intentos de reinvención, algunos fallidos y al menos uno brillante, y es evidencia de que a veces los accidentes generan mejor arte que los planes. Si Toei hubiera mandado las cintas correctas en 1983, si hubieran enviado Daltanaos en lugar de Go Lion, el Voltron que conoces no existiría. Habría tal vez otro robot con otros colores, con otros pilotos, con otra historia, o quizás no habría nada. En cambio, un error de logística de algún estudio de Toei Animations en 1983 mandó las cintas equivocadas. 4 décadas después, hay una película con Henry Cavill sobre robots de leones que se combinan para salvar el universo. No está mal para hacer un error del correo, ¿no? Pero dime, ¿tú qué versión viste de niño? ¿La de los leones o las de los vehículos? ¿Sabías que la de los vehículos era técnicamente Voltron 1 y la de los leones era Voltron 3? ¿Y qué opinas de la película? ¿Te late esta idea de que Henry Cavill entre al universo de Voltron? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más personas, pícale a la campanita, pícale a todos los botones ahí porque me ayudas un chingo y sígueme para más cultura pop.